Bienvenidos a nuestro círculo maternal para este mes que es sobre educación perinatal. Entonces vamos a hablar hoy de la preeclampsia. Este es un tema bastante extenso, pero tratamos de sintetizar lo que más se pudiera con los casos más prácticos para que lo tengan ahí puntual y lo que se nos quede pendiente o que quieran ampliar un poco más, pues vamos a tener el espacio para las preguntas. Vamos a enfatizar en señales, riesgos y prevención. ¿Listo? Bueno, vamos a basarnos entonces, como les decía, mucho gusto, mi nombre es Angélica Pérez, yo soy la cara visible de Universo Maternal, soy fonoaudióloga, consultora perinatal y doula. Vamos a hablar, ¿qué es la preeclampsia? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Algunos síntomas, cómo se diagnostica, complicaciones y diagnóstico diferencial, tratamiento, prevención, conclusiones y un espacio para preguntas. ¿Qué es la preeclampsia? Entonces, cuando hablamos de preeclampsia, tenemos que, digamos que algunos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades. Entonces, lo que queremos primero es tratar que la preeclampsia es esa terminología prefijo pre, es que va antes de la eclampsia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si tenemos como mamás embarazadas o conocemos a alguien que lo pueda tener, es tratar de mantenerla, hacer un tratamiento para que ella se sostenga y no llegue a la eclampsia o hacer cosas preventivas para que no llegue pues a preeclampsia en caso de que no la tengamos. Es una condición caracterizada por una hipertensión. ¿Y qué es una hipertensión? Pues una presión arterial elevada. Pero digamos que, bueno, se nos puede confundir también con una hipertensión gestacional. ¿Qué es el síntoma estrella de la preeclampsia? Es la proteinuria. ¿Qué significa eso? Es la proteína en la orina, lo que indica que hay un posible daño renal. ¿Cómo así? Lo que pasa es que nuestro organismo, una de las partes de las funciones de riñón es filtrar todas esas proteínas, filtra lo que nos sirve las proteínas de desecho y las otras hace que pasen al organismo y se puedan circular. Pero entonces cuando el riñón está alterado, hay una preeclampsia y ya se alteró el riñón, esas proteínas van todas completas y pasan a orina. Entonces, ese es uno de los síntomas súper importantes de la preeclampsia. La otra es que puede afectar varios órganos, incluido riñón, hígado, cerebro y placenta. Por eso hay un dolor abdominal, digamos que puede estar presente abdominal en la parte derecha superior, porque ahí es una parte donde queda el hígado y es uno de los órganos blancos que más se afectan. Y generalmente se desarrolla después de la semana 20 de gestación. ¿Y por qué se desarrolla en esa semana? Porque más o menos acá es donde el organismo empieza a presentar esos cambios fisiológicos importantes y ya el cambio vascular de nuestro cuerpo ya empieza a modificarse con el bebé que tenemos adentro. Entonces ahí es donde empieza a presentarse más esto. También se presenta durante el parto o posterior a este. A veces no tenemos tanta incidencia después del parto, pero sí da. Entonces, digamos que a veces confundimos la hinchazón o el edema de las piernas con aumento de anestesia, aumento de presión arterial porque quede muy cansada y puede pasar, pero también hay que tener en cuenta esa vigilancia que tenemos con nuestro ginecobstetra posterior al parto. Factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de las probabilidades que pueden aumentar que un evento ocurra, en este caso, la preeclampsia. Entonces, voy a hablarles específicamente de 9. La primera es que haya una hipertensión arterial previa. Entonces, antes lo ideal es que cuando nosotros vamos a estar en embarazo, debemos chequearnos todo nuestro organismo, entre ellos la hipertensión. Entonces, si nosotros también sabemos que ya venimos con ese aumento de tensión antes de estar embarazadas, pues tenemos que estar controlados porque la presión tiene variabilidad durante el embarazo. Primero, primer trimestre e iniciando el segundo, ella tiende a bajar la presión y en el tercero aumenta. Entonces, digamos que una persona que tiene hipertensión, pues no lo va a notar mucho durante el primer trimestre porque ella tiende a nivelarse, pero sí hay que estar muy pendientes en el tercer trimestre. Si es una persona que tiende a tener una presión baja, a ser hipotensa, acá se le va a bajar más en el primer trimestre, entonces tenemos que estar buscando esos cambios de posición, parándonos de manera
despacio, tener en cuenta tratar, si nos sentimos mareadas, parar un poquito esa actividad y ya más adelante ella se va normalizando. Antecedentes familiares. Recuerden que si hay tendencia de herencia en la familia, pues nosotros tendemos a estar aumentando y subiendo también como esos factores de riesgo. Entonces, estar vigilantes en embarazo, si nunca hemos sufrido en embarazo, por eso es tan importante los controles prenatales. Embarazo múltiple. Cuando hablo de embarazo múltiple, hablo de mellizos, trillizos. En un embarazo múltiple, ¿qué pasa? La placenta se sobrecarga un poco al tener que cargar los fetos, entonces empieza a los vasos sanguíneos de esta placenta a trabajar con más fuerza para producir ese bombeo que tiene que hacer al feto. Entonces, ocasionalmente puede ser un factor de riesgo para tener una preeclampsia. No significa que todo mamá que vaya a ser mamá de mellizos, gemelos o trillizos, vaya a sufrir preeclampsia, pero es un factor que puede incidir. La edad. Cuando vamos de 35 años en adelante, ya se nos denomina un embarazo geriátrico o una madre añosa. Yo sé que suena feo, como despectivo el término, pero así está en la literatura y con más riesgo de 40 años en adelante, porque vemos pues que hoy en día ya se están viendo esos embarazos hasta los 43, 44 años con previa autorización de la ginecóloga y eso depende de cada riesgo, ¿no? Cada mamá. Y entonces aumenta porque ustedes saben pues que a medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va teniendo variaciones y ese sistema vascular, sistema endotelial, por donde va toda esa parte del líquido, la linfa, los vasos sanguíneos, ya no van siendo tan flexibles como antes, sino que se van volviendo muy rígidos. Entonces, la sangre bombea con un poco más de dificultad y así llega también a la placenta con más dificultad, entonces puede incidir. Y también cuando son embarazos adolescentes o de 20 años para abajo, también afecta porque ya el sistema es un sistema que está inmaduro todavía, entonces le da falta por evolucionar. Enfermedades autoinmunes. Cuando hablo de enfermedades autoinmunes es que el mismo cuerpo se ataca. Entonces hay algunas enfermedades como el vitiligo, que es una enfermedad autoinmune que no tiene ninguna contraindicación para la salud ni el embarazo ni de la madre que no es en embarazo. Pero hay otros que sí lo tienen como el síndrome de fosfolípido, las artritis reumatoideas, ellas mismas se atacan para destruir algunos tejidos como la artritis, las articulaciones, en el síndrome fosfolípido, la parte de la coagulación y el más importante es el lupus eritematoso sistémico, que como su nombre lo indica, sistémico hace referencia a todo el sistema, los sistemas del cuerpo. Entonces aquí hay que estar muy vigilantes si sabemos que tenemos esta enfermedad, porque ya lo sabemos antes, tomarnos nuestro medicamento, que el ginecólogo haga el ajuste del embarazo y mantener bien organizadita y no porque quedamos en embarazo irnos a descuidar o no tomar esos medicamentos, porque entonces hay un descontrol. En la diabetes es algo que pasa como con los problemas renales previos y la hipertensión previa. Todo lo que traemos antes, nosotros debemos cuidarlo, mantenerlo, mirar cómo podemos, esas como comorbilidades que no se nos vayan a afectar y aumentar. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes y con la obesidad también? Que los órganos se ponen más grandes, entonces la placenta se pone una masa placentaria más difícil, que hace que la placenta tenga que trabajar más esos vasos sanguíneos, entonces pueden llegar a ser una insuficiencia placentaria, es decir, que la placenta ya no es lo suficiente para poder brindarle al feto lo que necesita. ¿Qué es lo que hace la placenta? La placenta es un órgano que conecta el bebé y el feto. Este órgano lo que hace es que filtra los desechos, da nutrientes, aporta oxígeno. Entonces, por eso todo lo que va pasando incide en placenta y en vasos sanguíneos y es donde puede aumentar ese riesgo de existir una preeclampsia. Y más de 10 años sin haber tenido un embarazo porque pues nuestro cuerpo va variando y hay esos cambios importantes y significativos y lo que
Nosotros en nuestro embarazo, recuerden que cada embarazo es supremamente diferente, no porque te fue mal en el primer embarazo, puede que pase lo mismo en el segundo, ¿no? Hay que tener esa tranquilidad, pero siempre estar vigilada y supervisada de tu médico antes, durante y después del parto. Síntomas. Cuando hablamos de síntomas, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que tú estás sintiendo para que eso también te ayude a llegar a identificar si de pronto no asististe a los controles, si de pronto los médicos se enfocaron más en otra cosa y no, que tú también puedas tener como esos claros, esos puntos para decir, puede pasar, voy a decirle a mi médico, estoy sintiendo esto y es presión arterial alta. Cuando yo hablo de la presión arterial, es ese, hay dos valores, sístole y diástole. Cuando yo digo sístole, las dos ambas, sístole y diástole, es la presión que hace la sangre en las arterias. Entonces, cuando la sístole es mayor porque la activas, cuando el corazón está bombeando la sangre a todo el cuerpo, a todo el organismo, y la diástole es la que está en reposo y cuando se queda en reposo, cuando hay un latido a otro latido, ahí pues descansa. Entonces, esta presión, estas dos presiones, lo normal que nosotros tengamos embarazados, si no, es más o menos 120/80. Sí, hay unos valores que pueden variar un poco, como 110/80, 120/70, sí, pero más o menos 120/80. Si la presión sube, la tensión arterial sube a 140, 60, 140/90, ya tenemos una hipertensión gestacional. ¿Y qué es lo que nos hace decir? Ah, bueno, no es solo una hipertensión gestacional, está vigilada, le dan como su medicamento para la tensión, pero no es preeclampsia, es la proteinuria. Recuerden que es el síntoma estrella y es que las proteínas pasen a riñón. Las proteínas que deben filtrar en riñón se pasen hacia la orina. Hay edema, se empieza uno a inflamar, empieza generalmente por la parte distal, pies, va subiendo piernas, cara, brazos, hay visión borrosa, dolor de cabeza intenso, dolor abdominal porque también se inflama el hígado, hay un aumento súbito de peso, náuseas y vómito diferentes a la náuseas y vómito que dan en el embarazo, presentan otras modificaciones que ustedes no habían sentido, problemas respiratorios, un pitico, zumbido en los oídos que se denomina tinnitus y menor producción de orina. ¿Por qué se altera esto? Porque nosotros somos circulación por toda parte. Entonces, en la cara hay sangre bombeando el cerebro, entonces esto empieza también a hacer esa presión, esa parte vascular se altera, entonces por eso hay dolor de cabeza. Los ojitos también empiezan a dilatarse, esas venas, entonces la visión se ve un poco borrosa, en el oído también la circulación que presenta todo el nervio auditivo se altera, entonces hay una descompensación y el cuerpo empieza a hacer estos síntomas para intentar como nivelar un poquito el organismo. Pero bueno, listo. Ya sabemos más o menos cuáles síntomas hay, pero ¿cómo sé que de verdad yo tengo una preeclampsia y cómo me pueden diagnosticar? Tres puntos importantes o pasos y el médico, el ginecobstetra, determina si hace el cuarto. El primero es medición de la presión arterial. Recuerden que cuando nosotros tenemos una condición previa de aumento de presión arterial, se debe hacer como una especie de afinamiento, que es tomar la presión varias veces al día. Y cuando ya está entre 140/60, que empieza a catalogarse hipertensión gestacional, se debe tomar, que es esperar más o menos 4 horas en una toma hacia la otra para que veamos que no hacen variaciones, que sigue alta, alta, alta. Esa es la primera, medición de presión arterial. Luego está el análisis de orina, que ahí es donde diagnosticamos la proteinuria, eso se hace con un parcial de orina. Entonces ahí ellos van a ver que está la proteinuria. Si no está, se va descartando la preeclampsia y puede ser una hipertensión gestacional solamente. También se hacen unos exámenes de sangre. O también, miren, cuando pueda haber presión arterial alta, análisis de orina alterado. Entonces, no, ya definitivamente preeclampsia, no. También puede ser una hipertensión gestacional acompañada de una infección urinaria, que es muy frecuente. Entonces, ¿cómo hago para saber que es preeclampsia? Viene el otro, que es el examen de sangre. En el examen de sangre está toda la parte de la coagulación, hemograma y todo.
Ahí es donde nos damos cuenta cómo están alterados. Ahí responde cómo está la creatinina, qué es el riñón, cómo va la parte hepática. Ahí es donde ya, sí, presión está alterada, proteinuria está presente, exámenes de sangre también salieron alterados a nivel sistémico, preeclampsia, ¿listo? Y ecografía, si vemos que está muy alta o que ya puede, va subiendo 140-90, 160-90, entonces se hace una ecografía para ver si hay un sufrimiento fetal, cómo está el bebé o no. Ese siempre no lo hacen porque si está controlada la tensión arterial, no está sufriendo bebé. ¿Qué complicaciones puede presentar la preeclampsia? Como su nombre lo dice, les decía ahorita, pre es un prefijo de antes, entonces la ideal es no llegar a una eclampsia. ¿Qué nos permite eso? Que tengamos una alimentación, un ejercicio, una medicación saludable, que lo vamos a ver ahorita al final, para no llegar a la eclampsia, que es eclampsia cuando ya 160-90 y por encima del 180-110 ya entran en crisis hipertensiva y hay presencia de convulsiones. Esto, el síndrome de HELP, que el síndrome de HELP es como un acrónimo que significa HE, hemólisis, es decir, que hay destrucción de glóbulos rojos. Eh, el H, L es una alteración de las enzimas hepáticas, es decir, el hígado ya empezó a sufrir. Y LP es una baja de placentas, llama la coagulación. Entonces, imagínense, mire todo lo que se va alterando. También puede pasar un desprendimiento prematuro de placenta. Como les decía, la placenta es ese órgano que conecta bebé-mamá y él obviamente se tiene que desprender cuando van a hacer el bebé, pero no se hace con antelación. Entonces, si se desprende, puede ser parcial o total ese desprendimiento. Parcial, pues un pedacito se desprende y la otra queda pasando los nutrientes, pero no siempre es suficiente. Puede entrar en esa insuficiencia placentaria y ver qué se tiene que hacer. Y si es total, pues generalmente se hace inducción de parto. RC y U son las siglas de restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, cuando el bebé no está ganando ese peso ni esa talla dentro de la pancita y tenemos que mirar si se debe sacar también antes. Y la última son problemas hepáticos, renales y cerebrales para la madre. Por eso es muy importante mantenerla controladita. Listo, ya sabemos que tenemos eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a manejar y cómo la vamos a tratar? Primero vamos a hacer monitoreo frecuente de tres cosas. La tensión arterial, los niveles de proteína en la orina, porque lo ideal es que se mantengan o que tiendan a bajar y no seguir aumentando. Y los exámenes de sangre para también saber que podamos tener esos órganos medianamente controlados. Reposo generalmente por lo que les comentaba la placenta y depende de cómo esté esa placenta, nos definen si es un reposo absoluto o relativo. Suplementos de magnesio, si hay riesgo de una eclampsia para prevenir estas convulsiones. Ahí me equivoco, no es preeclampsia, sino riesgo de eclampsia, se toman para prevenir esas convulsiones. Recuerden siempre, no se automediquen. Yo no les puedo formular, porque yo no soy médica, no les puede formular la amiga, no les puede formular la vecina, no les puede formular la dula, a menos de que ella sea médica. ¿Quién nos debe formular? Nuestro ginecólogo que nos está tratando. Por eso es muy importante los controles. Esos círculos, esas informaciones son súper importantes porque les ayudan a ustedes a empoderarse, a estar presentes ahí, a saber qué está pasando, qué siente su cuerpo, qué siente su organismo y ayudar a informarle al médico también cómo usted se está sintiendo y qué está pasando para que él pueda ahondar un poquito más en esa parte. Y si ya se sube, no tenemos controlado todo eso, no se puede hacer un monitoreo de presión, la proteína en orina siguen subiendo, exámenes se siguen alterando, pues se decide hacer un parto prematuro para salvar la vida de la madre y el bebé. Prevención. Listo. Entonces, vinieron, escucharon la charla, no han tenido preeclampsia durante el embarazo, no conocen a gente que la ha tenido, pero estas pautas son muy importantes, aún ni siquiera si somos mamás gestantes o no, sino personas en general. Y es mantenernos hidratados, evitar alimentos altos en sodio, comer saludable,
hacer ejercicio con regularidad, suplementarnos con ácido fólico, vitamina 6 y hacer un monitoreo médico temprano. Aquí me voy a detener un poquito y es en la hidratación. Cuando nosotros hablamos de hidratarnos, ustedes saben pues que nosotros necesitamos tomar agua para que nuestro cuerpo pueda manejar esa temperatura corporal, para que se pueda esos niveles en sangre regular, para que los nutrientes puedan correr, para que nosotros podamos, todos nuestros organismos estén funcionando de manera adecuada. Y lo ideal es que en embarazo nos podamos hidratar con 2 a 2,5 litros de agua. ¿Qué varía eso en que sea un poquito menos o que pueda ser un poquito más? Depende el médico que diga si nosotros tenemos alguna patología como madres que retenemos líquidos, el clima en el que estemos, si hacemos una actividad física constante o no. Esos son los puntos como vitales y claves para mantenernos hidratados. Y lo importante es que, digamos, son las 5 de la tarde, ay, no me tomé los 2 litros, 2,5 litros, glu, 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 voy y me los tomo de una. No, no es lo ideal, porque lo que hacemos es sobrecargar al riñón y ponerlo a trabajar extra y no vamos a hacer para que él pueda filtrar todo eso que está entrando, sino que no lo hacemos paulatinamente, que es lo ideal. Evitar alimentos altos en sodio, porque pues ustedes saben que no nos ayuda eso, sino nos puede dar un aumento de diabetes, un aumento de hipertensión arterial. Comer saludable, cuando les hablo de comer saludable, la idea es evitar quesos artesanales, evitar frutas y verduras que no han sido lavadas, evitar carne cruda o en términos tres cuartos, carne cruda como el sushi, evitar alimentos, grasas saturadas, comidas rápidas, alimentos procesados, ultraprocesados, paquetes, gaseosas, azúcar añadida. Mejor dicho, tratar de tener una dieta lo más natural posible, lo que nos dé la tierrita. ¿Por qué quesos artesanales, verduras sin lavar, carne cruda? Porque nos puede afectar las bacterias como Listeria, Salmonella y la E. coli. Entonces, una recomendación también es si ustedes están fuera de casa o no pueden, lo ideal es que siempre llevemos nuestra comidita a nuestro trabajo, donde salgamos. Pero si un día no podemos o varios días porque estamos de viaje o algo pasó, no tenemos tiempo, no alcanzamos, traten de comer cosas que estén bien hechas, bien cocinadas, como una carne, las proteínas, el pollo, el pescado, bien asado, arroz o papa, el carbohidrato pues que vayan a suplir. Y las ensaladas traten de no consumir en la calle porque generalmente no se toman el tiempo para lavarlo. Entonces consigan un aguacate y lo parten, que se tienen grasas saludables, ejerce como verdura y pues ahí la cáscara protegió y un banano como fruta, que también la cáscara. Entonces son cositas para que las tengan en cuenta. Eh, ¿Qué más de la alimentación? Bueno, hacer ejercicio con regularidad. La idea es que antes se tenía la concepción de que cuando estábamos embarazadas, completamente quietas, no nos movemos, no podemos ni casi ni agacharnos, embarazo era síntoma de enfermedad y para nada, para nada. Antes, al contrario, nosotros estamos gestando y dando vida. Entonces, mientras no tengamos una restricción generada por nuestro ginecólogo de un posible una amenaza de aborto, un hematoma subcorial o retrocorial, una dificultad para movernos, un riesgo de placenta previa, todo eso que nos indique reposo. Previo a esas condiciones, podemos y debemos hacer un ejercicio con regularidad. ¿Qué nos hace el ejercicio a todos como personas? Nos ayuda a disminuir ese estrés, a disminuir la fatiga, a prepararnos para el parto, a mejorarnos la postura, a ayudarnos también con esos dolores que vamos sintiendo por el peso del embarazo, un montón de actividades y cómo vamos a hacer ejercicio. La idea del ejercicio es dividirlo en cinco partes. Primero hacemos el calentamiento. Esto puede ser de 5 a 10 minutos y como si fuéramos un calentamiento normal, si hacen un deporte, si van al gimnasio, una caminata moviéndonos suavecito, los brazos, caminando lento.
Los otros son ejercicios cardiovasculares, más o menos de 20 a 30 minutos. Pueden ir en la caminadora ya un poco más rápido, pueden nadar o pueden hacer bicicleta estática. La otra, que son el tercer punto, son ejercicios de fuerza y eso puedes hacerlo con sentadillas con peso, si estás acostumbrada con un peso regular, que si tú bajas, no vayas a hacer la fuerza con el abdomen, sino bien ubicada en las piernas o sin peso. Aquí puedes dedicar 10 a 15 minutos y ya en ejercicios de pierna apoyada de lado. Generalmente cuando estamos embarazadas de segundo trimestre en adelante, no nos aconsejan acostarnos mucho tiempo boca arriba al hacer ejercicio o al dormir, porque hay algo que se llama la vena cava inferior, que es una estructura que ayuda a llevar esa sangre que no tiene oxígeno de la parte inferior del cuerpo hacia el corazón. Y esa cuando el útero, pues va, la barriguita va creciendo el bebé, el útero hace presión sobre esa vena cava, entonces a veces permite que no respiremos bien y no nos lleve esa sangre y circule, entonces generalmente de lado y si podemos, pues hacia el lado izquierdo es mejor. Entonces, esas jueguito en flexión en pared, piernas laterales, el cuarto punto estiramiento y relajación. Entonces, aquí nos ayuda mucho, así como cuando estamos haciendo, terminamos un deporte, estiremos, bracitos, abrimos las piernas, vamos de un lado al otro, nos podemos agachar, preferiblemente erguidas, con mucho cuidado. Y es lo que vamos haciendo, pues como esos movimientos también nos ayudan en estiramiento y relajación, esas posturas de yoga o pilates. Y el último punto son esos ejercicios de cintura, de cinturón pélvico. Entonces, nos podemos estar sentados y en esos sentados vamos como si estuviéramos cerrando cuando no podemos entrar al baño. Entonces, hacemos fuerte esa tensión de nuestro suelo pélvico por 5 segundos, relajamos otros 5 y eso lo volvemos, lo repetimos 10 a 15 episodios y esto lo podemos hacer durante 3 a 4 veces en el día. Sí, esos son ejercicios también, denominados ejercicios de Kegel. Entonces, esos son como los 5 patrones especiales y evitar ejercicios de alto impacto, como montar a caballo, esquiar, jugar tenis, jugar baloncesto, fútbol, por la presión que puede pegarle el balón a la barriguita o hacer esa presión pues, de contacto. Y, ¿qué más? A ver, y evitar el ejercicio pues intenso y competitivo para evitar pues una lesión o una caída. Y el monitoreo médico temprano, que es vital. Y como conclusiones finales, pues la preeclampsia es una condición grave, pero tratable si se detecta temprano. Es importante que las mujeres embarazadas sigan sus controles médicos regularmente, estén atentas a los síntomas y busquen atención médica de inmediato si sospechan que pueden estar desarrollando esta complicación. También la preeclampsia generalmente mejora después del parto, pero algunas mujeres pueden seguir teniendo presión arterial alta durante algunas semanas. El seguimiento médico postparto es esencial para asegurarse que los niveles de la tensión arterial vuelvan a la normalidad.